Buenos días, mi grupo está conformado por Henry Alexander Guerra y Juan Sebastián Manrique y quien les habla Valentina Rodríguez Álvarez. A continuación le daré la palabra a mi compañero Juan Sebastián. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Me gustaría hacer dos menciones. Primero, la definición del fanatismo. El fanatismo es el apasionamiento o la actividad que se manifiesta con pasión exagerada, desmedida, irracional y tenaz de una idea, teoría, cultura, estilo de vida, persona, celebridad o sistema, entre más aspectos que podrían desencadenar un fanatismo. Algo que también quiero agregar es que también diversos autores, en especial Voltaire, describen el fanatismo, que es cuando el fanatismo ha gangrenado el cerebro, la enfermedad es casi incurable. Dicho de otra forma, podemos comenzar con este podcast. A continuación responderemos a la pregunta ¿qué opina del neonazismo con base al fanatismo frente a la película? Bueno, antes de esto del neonazismo no es la primera vez que se ven en el territorio nacional ni en el mundo. Esto del neonazismo se lleva incluso desde antes del que empezara el siglo XXI, cosas como por ejemplo inicio de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Algo que quiero también agregar es que el panorama internacional es susceptible a las transformaciones debido a las alteraciones y ciertos sucesos que han ocasionado en la política actual, y así ya sea nacional o internacional, que igual forma generan en el comercio una economía en los países, obviamente. Estos afectan un entorno internacional con cuando son especialmente influyentes. En el caso de los Estados Unidos, que es una de las grandes potencias mundiales, eh, junto con la nueva presidencia de Donald Trump, implica una ruptura a nivel mundial y pasa de un movimiento liberalista a uno neoliberalista y racista. Pues yo opino frente a la pregunta que pues ellos no nacen siendo neonazismo, sino que alguien más se le influye. En el caso de la película, pues comenzamos en que a Derek se lo transmite el papá, como cuando habla de las actividades que le está dejando el profesor, él trataba como de decir lo peor del profesor y él trata de defenderlo. Y a Dani, quien le infundaba como las creencias del neonazismo, era el hermano de Derek. Y para concluir esta idea, está la siguiente cita. Aprendizaje que ocurre después de observar la conducta de otros, en el cual el aprendizaje elige las acciones a realizar a partir del observado del modelo, según Verdura. Esto significa que lo que observamos de alguien mayor, o sea, de como una influencia, es lo que nosotros queremos hacer. Y la economía se ve afectada porque según ellos, llevando el pensamiento que tienen, dicen que si ellos no tienen trabajo es porque se lo dieron a un negro o un latín, que si alguien roba es porque lo hizo un negro o un latín. O sea, todos lo culpan de lo malo del país, se lo culpan a los extranjeros, porque según ellos son como la raza que debería tener mayores privilegios y no los extranjeros. Hay otra frase que él dice en la película que Derek dice que es porque debería caminar con miedo si estoy en mi territorio. Y pues sí, en parte tiene razón, si estamos en nuestro territorio porque nos debe dar miedo. Esto lo sella diciendo, ganando la partida de baloncesto. Pero aunque en sí él no era como el que tenía tanto influido el neonazismo, sino que Cameron le influía también a los jóvenes a que cometieran ilícitos y otras cosas. Y cuando él mató a los negros por dañarle su carro, ahí es cuando él se da cuenta que es el verdadero neonazismo. O sea, que es ser verdaderamente neonazis. Porque cuando él planta su bandera es cuando se junta con la gente que dicen que es igual a él. Y cuando lo entran a trabajar, él lo entran a trabajar con un negro, pero no, él no le habla al negro,
hasta que su propia, o sea, como la misma gente que cree sus mismas creencias del neonazismo, lo ataca, y entonces ahí es cuando se da cuenta que el neonazismo no es lo que él pensaba, y se da la oportunidad de conocer al muchacho negro. Entonces, según dice, que cuando nos quitemos la venda de los ojos podremos conocer a quienes verdaderamente somos. O sea, no va a haber racismo, puesto que al quitarnos esta venda, pues nos vamos a dar la oportunidad de conocer a las personas y tener otro punto de vista. Esa es mi opinión. Eh, Gracias por su opinión, Valentina, y también yo quiero añadir algo. No solamente los neonazis se dedican principalmente a la exterminación de negros, sino también a grupos sociales aparte de los negros, como mexicanos, bueno, todos los latinoamericanos, al igual que la mayoría de los homosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque el neonazismo en sí no atacaba Eh, solo a los negros, sino a los que también eran judíos. O sea, tanto palabrerío tenía que ser, como tanto discurso tenía que tener una persona para que otras personas lo siguieran y cometieran los mismos actos. Sí, es cierto. O sea, imagínense cómo influye un pensamiento de exterminación desde hace años y que actualmente todavía se sigue influyendo. O sea, es algo increíble que solamente con un discurso, que solamente con unas palabras dulces, que con solamente impulsar a la gente a hacer actos, la gente lo hace. ¿Por qué? Porque alguien que le tienen respeto, que es digno de admirar, según ellos, se los ordenó. Sí, porque pues según ahí quien influía como también ese neonazi era Cameron. Pero cuando Derek llega a la cárcel, o sea, todos lo alaban como de que sí, mató a los negros, que una cosa y el otro, o sea, tanta influencia tenía como que él hubiera cometido ese acto, que todos querían ser como él, o sea, todos los de la banda, y querían hacer lo mismo que él había hecho y muchas cosas más. Henry, ¿tiene alguna Sí, opinión? claro. Buenos días. Yo consideraría que nosotros en la actualidad seguimos viendo el racismo por medio de las noticias, en la calle, posiblemente en la escuela y en el trabajo. Básicamente lo vemos en cualquier lugar. Y esto pasa no solamente aquí en nuestro país, sino en todo el planeta. Esta cuestión del racismo siempre se ha permeabilizado a través del tiempo, y a pesar de que yo consideraría que llevamos bastante tiempo con esto, no se ha podido erradicar, eh, erradicar, sí, eficazmente. A Aunque pesar de que hay lugares, fundaciones sin ánimo de lucro, este fenómeno, a pesar de que cada día hay más libertad de expresión e igualdad, vemos que el racismo se ha incrementado, teniendo en cuenta que se presenta entre las diferentes nacionalidades, y aún sabemos que el racismo no solo se presenta entre una persona de color. Hoy en día vemos la falta de empatía y el respeto por las personas de otras nacionalidades. Gracias. Aunque esto también se podría ver porque ellos decían que los negros eran los que mataban y cometían todos los actos ilícitos. Pero ahí se muestra que Derek también fue el que mató a los tres hombres. Entonces esto contradiciría lo que ellos dicen. Aunque al final de la película también un negro es el que mata a Danny. Esto quiere decir que como que entre ellos mismos también se tenían como rivalidad, como racismo. Entonces esto conlleva a decir que no en el mundo solo los negros son los que cometen como lo malo, sino que en el mundo hay muchas personas que son distintas y que con base a cómo son educadas es como van a ser en un futuro.
Sí, claro, afirmando lo que dice Valentina, tiene razón. Uno no sabe principalmente pues quién es el que tendrá ese tipo de pensamientos a nuestro alrededor. Pueda que sea cualquier persona, puede ser un actor, puede ser un médico, un profesor, un amigo, un vecino, un hermano, incluso un padre, una madre. Puede influir en eso, depende del tipo de pensamientos que le hayan infundido los familiares. Tomando en cuenta que no hace mucho leí dos casos en los que había una niña que consideraba que debía matar a sus papás, que quería hacerlo, mientras que los papás no le habían hecho nada, no le habían infundado nada, la niña tenía ese tipo de pensamientos. Por el contrario, gente que padece de problemas familiares, que sufre de acoso, que tiene ese tipo de problemas, la mayoría trata de ser diferentes personas que logren aportar a la sociedad. Y así sea a corto o largo plazo, ellos intentan cambiar. Entonces, tiene razón lo que dice Valentina. No influye principalmente que sea negro, que sea mexicano. Todos tenemos un pensamiento así. Todos. No se sabe realmente quién es nuestro amigo, quién nos saluda correctamente y que él tenga pensamientos de que incluso nos pueda matar. Aunque yo digo que como que quien los hace reflexionar de que es el neonazismo a la familia de Derek es que lo hayan metido a la cárcel, y ahí es cuando él verdaderamente se da cuenta que es ser un neonazi y no le gusta. Entonces sería como la reflexión de que él quiere cambiar y que él trata de sacar a su familia pues de esa creencia, pero pues lastimosamente Dani no tiene como la misma oportunidad de tener una segunda. ¿Alguno tiene otra opinión? Sí, actualmente estoy consultando la historia de alguien que se llamaba Jansen Dwayne Ricardo Onfroy, que fue un niño que sufría de violencia, que incluso fue metido a las pandillas, pero que él trató como de resarcirse, como de cambiar. Y entonces él empezó a mejorar, fue conocido mundialmente, pero ya con el paso del tiempo, él al tratar de reparar los errores que había cometido, pues no mucha gente lo que lo tenían en cuenta. Y fue tanto el caso que incluso lo mataron. Entonces, imagínense cómo es eso. Una persona que quería cambiar, que supo que era sufrir, para que al finalmente, ya cuando ya empezó a cambiar, empezó a mejorar, lo mataran así, ya es como muy problemático. Bueno, eh, bueno, para concluir con esto, les agradezco mucho por su atención y espero tengan un feliz día.